Bienvenidos, somos Emiliano, Evelyn, Camila, Susi y su guía Yuli, y hoy les traemos un viaje fascinante a cómo se vivía en el judaísmo y el cristianismo primitivo. Dejamos atrás Tepatitlán y nos sumergimos en las arenas del tiempo. Estamos en Oriente Medio, un crisol de culturas. Para entender la sexualidad, entonces, primero debemos comprender su cosmovisión. En la antigua Judea, la vida giraba en torno a la Torá, la ley divina. La fertilidad era una bendición. La familia era el núcleo y la procreación un mandamiento fundamental. En la antigua comunidad judía, la sexualidad se vivía con respeto y responsabilidad. El placer dentro del matrimonio era positivo, pero íntimamente regulado. Sí, el Talmud, una vasta obra de leyes y tradiciones judías, es claro. Reconoce que un hombre no puede forzar a su esposa y que el encuentro sexual debía ser con respeto mutuo. No era una obligación unilateral, sino una unión sagrada. ¿Por qué nos resultan tan atractivas las normas sexuales de las religiones antiguas? Quizás sea porque la sexualidad toca los aspectos más fundamentales de la experiencia humana. El amor, el deseo, la familia, nuestro propio sentido del yo. Es una fuerza tan poderosa, y para las sociedades antiguas era demasiado importante como para dejarla sin regular. Tanto para el judaísmo antiguo como para los primeros movimientos cristianos, la sexualidad no era vista como un asunto privado. Era una preocupación comunitaria, profundamente entretejida en la ley divina. Explorar sus perspectivas es como abrir una cápsula del tiempo. No solo reglas, sino toda una cosmovisión sobre el cuerpo, el alma y la relación de la humanidad con Dios. En el judaísmo antiguo, la sexualidad era fundamentalmente vista como una parte buena y necesaria de la creación de Dios. El primer mandamiento dado a la humanidad en la Torá es el de ser fructíferos y multiplicarse. Esto no era solo una sugerencia, era una obligación sagrada. La procreación era considerada el propósito principal, asegurando la continuación del linaje y del pueblo judío. Dentro del contexto del matrimonio, el sexo era visto como una bendición y un deber. Era una fuerza positiva, un regalo del Creador, destinado a ser disfrutado y usado para su propósito sagrado. El matrimonio, entonces, era el único lugar legítimo para la expresión sexual. La institución era vista como la piedra angular de una sociedad estable. La Biblia hebrea está llena de genealogías detalladas. Un hombre tenía la obligación legal, conocida como ona, de satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Sin embargo, esta visión positiva del sexo marital venía con un conjunto de regulaciones y prohibiciones. Por ejemplo, las relaciones sexuales estaban prohibidas durante el periodo menstrual, llamado nida. El adulterio era considerado un pecado muy grave. Incesto. Homosexualidad. Bestialidad. La historia de Tamar muestra cómo la procreación podía justificar acciones drásticas para proteger el linaje. El surgimiento del cristianismo trajo un cambio bastante radical en la forma en que la gente pensaba sobre la sexualidad. Los primeros cristianos se veían a sí mismos viviendo en los últimos tiempos, un período en el que cosas como el matrimonio, la familia, eran de repente menos importantes. Este sentido de urgencia llevó a un ambiente donde el celibato y la virginidad ya no eran vistos como desafortunados, sino como formas de vida superiores, espiritualmente más poderosas. El apóstol Pablo fue probablemente la figura más influyente. En su primera carta a los Corintios, de hecho dice: «Quisiera que todos fueran como yo». Aunque permitió el matrimonio para aquellos que ardían en pasión, realmente lo enmarcó como una concesión a la debilidad humana, no como un deber sagrado. Este nuevo ideal llevó al surgimiento del ascetismo, un movimiento donde cristianos devotos se retiraban de la sociedad para vivir vidas de oración, ayuno y abnegación radical. Padres y madres del desierto en Egipto y Siria se convirtieron en figuras heroicas. La biografía de San Antonio muestra relatos de tentaciones sensuales presentadas como visiones para apartarlo de su camino santo. Su victoria se presentó como modelo. Conquistar la carne era un triunfo espiritual. La virginidad se elevó a santidad, el cuerpo como templo del espíritu. Al comparar la ética sexual del judaísmo antiguo y del cristianismo primitivo, la diferencia más llamativa radica en su orientación fundamental hacia el mundo. El judaísmo antiguo era, en su esencia, una religión que afirmaba el mundo. Celebraba el mundo físico como la buena creación de Dios.
El cuerpo no era un enemigo a ser sometido, sino un recipiente para cumplir los mandamientos divinos. El ideal era la persona justa y casada que construía una familia y contribuía a la comunidad. En contraste, el cristianismo primitivo era más negador del mundo, introduciendo un poderoso dualismo entre carne y espíritu. Esto llevó a la valorización del celibato como un estado espiritualmente superior. A pesar de la divergencia, importantes similitudes permanecieron. El adulterio, el incesto. Otros actos sexuales no matrimoniales fueron fuertemente condenados por ambos. Ambas tradiciones compartían una base común en las escrituras hebreas, y los primeros cristianos a menudo interpretaban las leyes del Antiguo Testamento a través de una nueva lente espiritual. A medida que el cristianismo pasó a ser dominante, su postura sobre el matrimonio se institucionalizó. Agustín desarrolló una teología: 3 bienes del matrimonio: la procreación, la fidelidad, el vínculo sacramental. Las ideas antiguas del judaísmo y el cristianismo sobre la sexualidad proyectan una sombra extraordinariamente larga y sus ecos resuenan en nuestro mundo contemporáneo. La creencia de que el sexo pertenece exclusivamente al matrimonio sigue siendo una doctrina central para muchos. Esto informa debates modernos sobre sexo prematrimonial, cohabitación y la definición de familia. La tensión entre cuerpo y espíritu aparece en luchas por la educación sexual, la anticoncepción y el aborto. La visión paulina del matrimonio como remedio para la lujuria todavía informa actitudes modernas. La historia de Tamar subraya el valor del linaje y la continuidad biológica. De esto derivan ansiedades modernas sobre tendencias demográficas y políticas pronatalistas. Decisiones sobre tecnologías reproductivas requieren diálogo ético informado por tradiciones antiguas y nuevas realidades. Rastrear estas ideas nos da una comprensión más profunda de nuestro ADN cultural. Las conversaciones de hoy sobre amor, sexo y relaciones son continuaciones de diálogos antiguos. Desde Jerusalén y los desiertos, los legados permanecen. Abracemos, rechacemos o reinterpretemos, estos legados permanecen. Reconocer su influencia nos ayuda a participar en los debates modernos con mayor claridad, apreciando el poder profundo y duradero de estos antiguos secretos de la sexualidad. La pureza ritual también era clave. Había leyes sobre la niddah, o el periodo menstrual de la mujer, durante el cual las relaciones sexuales estaban prohibidas. La poligamia, aunque presente en los textos bíblicos más antiguos, era mucho menos común en el siglo AC. La monogamia era la norma social, reflejando el ideal de una unión exclusiva. Con la llegada del cristianismo, muchas de estas bases judías se mantuvieron, pero surgieron nuevas interpretaciones y énfasis. Vivieron en este contexto, y sus enseñanzas moldearon nuevas perspectivas sobre la sexualidad. El matrimonio seguía siendo valorado, pero la sexualidad extramatrimonial, el adulterio y la promiscuidad fueron fuertemente condenados. Si lo vemos, tanto el judaísmo como el cristianismo primitivo compartían la base de que la sexualidad era un don divino, la procreación como parte de la bendición del matrimonio, y condenaban prácticas como el incesto, la zoofilia o la homosexualidad. La aparición de la castidad y el celibato como un ideal superior en el cristianismo. Para el judaísmo, la procreación era un mandamiento. Lejos de ser un tabú absoluto, era una fuerza vital que se buscaba encauzar hacia la santidad, el respeto mutuo y la continuidad de la comunidad. Esperamos que este viaje les haya brindado una perspectiva más clara sobre cómo se vivían estas complejas realidades en la antigüedad. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido desde Tepatitlán hasta los albores de estas grandes tradiciones. Hasta la próxima. Del nuevo rango y la nueva camada, la camisa la cargo amacizada. Soy joven pero tengo la experiencia y la confianza me la dio la empresa. A los patrones yo le agradezco. Con sabor, con sabor, un crocodilo,